La política exterior de Estados Unidos está en una verdadera encrucijada, no solamente retada en América Latina por China y Rusia, sino en el Medio Oriente. Realmente los retos son tremendos, y aquí en nuestra frontera pues sur, el problema de los inmigrantes todavía golpea los propios proyectos que Estados Unidos tiene para toda América Latina. Vamos a estar conversando de este tema con el doctor Frank Mora. Fue secretario de Defensa para el hemisferio occidental y nos va a acompañar para el análisis de esta y otras noticias. Mientras tanto, en el ámbito local nos va a acompañar el exalcalde de Miami, Maurice Ferré. Con él vamos a estar haciendo también un análisis de cuáles pueden ser las consecuencias políticas para demócratas, para republicanos en estas próximas elecciones del 14, de todo lo que está sucediendo. Elecciones realmente importantes de medio término, donde mucha gente se queda en la casa y ambos partidos, su misión principal es sacar a votar a sus más leales seguidores. Y por otra parte sigue la crisis en la frontera, pero esta crisis tiene rostro humano. Hoy vamos a presentarle los rostros humanos de esta crisis. Vamos a presentarle a Olga, a Ashley, a Anderson. Son niños que han pasado cualquier cantidad de traumas en su país natal, Venezuela. Para contarles, su abuelo fue asesinado alante de uno de ellos. Nos van a narrar cómo llegaron aquí y qué fue lo que vieron en la travesía. Y para darle seguimiento a un tema que ya la semana pasada comenzamos, nos va a acompañar alguien que conoce muy bien parte de la historia de Cuba. Es Orlando Jiménez Leal. A 25 años del caso Ochoa, Orlando filmó uno de los documentales que ha explicado de una manera más puntual aquella crisis por el que el régimen castrista atraviesa y logra vencer. ¿Cuáles son los resultados 25 años después? Vamos a estar hablando de eso con Orlando Jiménez Leal. Y no se nos olvida de que hoy cumple 11 años de fallecida Celia Cruz. Por supuesto que la recordaremos en el programa de hoy. Vamos allá con Prohibido Callarse. Muy buenas y bienvenidos a Prohibido Callarse. Yo soy Roberto Rodríguez Tejera. Nada más fácil cuando hay una tragedia que manejar cifras, ¿no? Entraron 50.000 niños, se van 10.000, nos hace falta 4.000 millones de dólares, no los tenemos. Todas estas cifras son realmente importantes para el debate público. Pero atrás de todo este debate se encuentran las tragedias de miles de familias dispersadas por todo el territorio nacional, algunas en sus países de orígenes, otras aquí, algunas temiendo ser asesinadas, otras temiendo ser encarceladas aquí en los Estados Unidos. Un verdadero drama que tiene que ser abordado de manera integral. Ese es el reto para todos nosotros. Y es bueno que ustedes, yo, todos los que estamos mirando esta crisis, entendamos la historia de algunas de estas personas que han tenido que vivir una tragedia muy personal. Precisamente eso es lo que vamos a hacer en este programa para comenzar. Tenemos el caso de una familia. Maritza, la familia de Maritza Fuñez. Ella es hondureña. Maritza vino a los Estados Unidos hace 7 años. Deja a sus hijos con sus padres. Su padre tenía un pequeño negocio de venta de verduras, de fruta. Es asesinado por los maras. Las razones, hay varias explicaciones, puesto que en nuestros países y sobre todo en Centroamérica es muy difícil poder esclarecer un crimen. Algunos dicen que fue mandado a asesinar por personas que querían su puesto de frutas, otros que tenían que pagar la mordida a los maras y no quiso pagarla. Son muchas las explicaciones, no se sabe. Pero cuando el papá de Maritza es asesinado, básicamente esta muerte la ve su nieta Olga, que está aquí con nosotros en el día de hoy, tiene 16 años. Como vio la muerte y los maras se enteraron de que ella había estado al lado de su abuelo, pues la empezaron a perseguir por todo Tegucigalpa para asesinarla. Y parte de las amenazas también recayeron sobre su otra hermana, Ashley, de 14 años, que también nos acompaña en el día de hoy. Y todo esto lo estaba viendo Anderson, de 10. Los tres tuvieron que cruzar la frontera, su mamá estaba aquí, para poder sobrevivir a todo este tipo de cosas. Primero que todo, gracias por acompañarnos. Y esto, lamentablemente, Maritza, es parte de lo que el pueblo hondureño, de lo que Centroamérica se está viviendo hoy en día. Primero que todo, ¿cómo usted logró sacar a sus hijos de Honduras? Bueno,
Cuando mi padre murió, fue algo impactante para mí, desesperante. Yo le decía a mi esposo, pues yo me voy a ir a traerlo de una u otra manera. No tenía recursos, ¿verdad?, para hacerlo, pero yo confío en el Señor, yo soy cristiana y yo confío mucho en el Señor y Él me dio, pues, ideas para yo cómo hacerlo. Todo pasó con la ayuda de Dios y con la ayuda de mi familia. ¿Usted pagó los coyotes? No, yo no pagué coyotes. ¿Por qué no? ¿Cuánto le pedían para traer a los niños? Los coyotes, sí, yo llamé a muchas personas que traían, me cobraban 7,000 por cada niño. uno. Sí, yo decía, ¿dónde? Dios mío, yo me desesperaba ¿Usted más. sabía que la estaban buscando a ellos para...? Claro, esa era mi desesperación porque ella la andaban buscando para... Y ella se tuvo que esconder, ¿usted lo sabía? ¿Su mamá se lo dijo? Todos. Las 3 casas que mi mamá tiene, una de ellas donde nosotros nos criamos y 2 de mi hermano están cerradas. ¿Y cerradas en Tegucigalpa en este momento? Tegucigalpa, sí. Mi mamá salió desde el día que mataron a mi papá, ella salió de ahí. ¿Porque tenía miedo que la asesinaran también? Sí, claro, toda mi familia. Mija, a ti te empezaron a buscar para asesinarte porque tú estabas al lado de tu abuelo cuando lo asesinaron. Sí, cuando yo hablé por los medios de comunicaciones me empezaron a buscar y mi familia de una y otra manera, siempre las pandillas siempre se daban cuenta en qué sitio yo estaba y me mandaban amenazas, me amenazaban, me decían que me iban a matar a mi familia y siempre hubo ese acoso. Anteriormente siempre también. ¿Cómo viven los jóvenes en Tegucigalpa con esta amenaza continua de los maras? ¿O esto es una cosa que nosotros vemos aquí, ustedes lo ven diariamente, los ven en la calle, y qué influencia tienen los maras en la vida diaria, en la cotidiana de ustedes? La vida diaria de un joven, cuando un joven necesita requisitos para poder sobrevivir, los jóvenes buscan lo más fácil. O en veces buscan tal vez divagarse de tantos problemas, divagarse en otras cosas. ¿Cómo qué? En drogas, en pandillas. Y ahora en este tiempo en Honduras las pandillas empiezan a reclutar a los jóvenes. ¿Cómo a reclutarlos? A forzarlos a hacer cosas que tal vez ellos no quieren hacer. ¿Cómo, por ejemplo? A robar, a matar. ¿A matar? A matar personas, amenazas. ¿Y la policía? Lastimosamente la policía no hace nada y como que no les importa, son policías corruptos. Ashley, ustedes vinieron en el tren, ¿no? No. ¿Cómo ustedes vinieron? Perdón. En bus. En bus. Y después cuando llegaron a ¿qué vieron? ¿Cómo fue el viaje? Fue muy cansado porque... ¿Tenías miedo? Sí. ¿A qué tenías miedo, mija? A que vinieran detrás de nosotros. ¿Quién iba a ir detrás de ustedes? Las maras. ¿Tenías miedo que te hicieran qué? Que matarlos a todos. ¿Que los mataran ustedes? ¿Y por qué te iban a matar, mija? Porque se querían vengar de nosotros, ellos se querían vengar de nosotros para asesinarnos y por medio de esa venganza. ¿Qué edad tú tienes, Anderson? Tengo 9. 9 años, está hecho todo un hombre. Imagino yo. Mire cómo tiene mujeres que cuidar usted aquí. Así que tiene que crecer bien rápido, ¿no? Dígame una cosa, Anderson, cuando tú jugabas, me imagino, como todos los niños en la calle, ¿no? ¿Y había mucha gente mala en la calle? Sí, y uno estaba jugando y cuando yo iba caminando, entonces yo solo miraba que venía alguien así, como mala persona, y decía a mis amigos y salíamos a la carrera y los escondíamos. ¿Y se escondían de la gente mala? ¿Y había mucha gente mala en las calles donde ustedes jugaban, mijo? Antes no, pero como que se empezó a poner un poquito más hasta que se puso malo todo. Marisa, ¿qué tiempo usted estuvo separada de sus hijos? 6 años. ¿Cuál es el costo de todas estas cosas de ellas ver la muerte de su abuelo, tan jovencita, ser perseguida por una organización criminal que todo el mundo le tiene miedo, ¿no? Porque decir los maras, en cualquier parte del mundo uno le tiene miedo. ¿Qué cambio? ¿Cuál es el costo que usted ha visto para ella cuando llegaron aquí? Bueno, ellos ahora se sienten más seguros aquí. Claro. Eso es la única opción que yo tenía, traérmelos para acá. La gente dice que imagínese usted exponer a los muchachos a ese viaje, las pudieran haber violado, las pudieran haber asesinado, sí, todo eso. Que en muchas ocasiones lo que escuchamos es que los padres centroamericanos no deben hacer esto, que usted no debía haber hecho esto, que usted debía haber esperado, haberse puesto en la cola y haberle dicho ir a migración, aunque usted y haber tratado de sacar a sus hijos de forma legal. ¿Por qué usted puso a sus hijos
a esto. Y hay muchas personas que no entienden porque usted pone, creen que no lo había haber hecho, que usted no es bueno hacerlo. Sí, o sea, yo comprendo eso, pero era la única opción que yo podía hacer porque tocamos puertas en Honduras, fuimos a la embajada a ver si nos daban visas o algo, nos negaron todo eso. Incluso aquí yo también fui con mis pastores de la iglesia, fuimos a ver si... el caso de que te daban sus hijos? De a ver si me podían ayudar con una visa, más que todo, decía yo, para que ellos vinieran acá, pero no tuve ninguna ayuda. Entonces esa fue la acción que yo tomé, mi tío que me apoyó a traerlos, yo le dije, bueno. Si a ti te hacen regresar, mija, si a ti te hacen regresar. Me matan a toda mi familia. ¿Es la única alternativa que tú tienes es quedarte? ¿Y por qué tú crees que te van a matar? Porque hablé por la tele y también porque anteriormente las pandillas acosan a todas las jóvenes. Quieren que uno haga lo que ellos quieren. Y son personas que no les importa en qué situación estén los demás. Y tengo miedo de regresar porque me van a matar y también porque por haber hablado en televisión y por haber dicho cosas que mejor me hubiera quedado callada, metía problemas a mi familia. Mi abuela está amenazada, no salen encerrados en su propio país. Mucha gente que dice, bueno, pero Estados Unidos ya tiene problemas por sí mismo, ¿no? ¿Por qué nosotros vamos a aceptar a niños de otros países? ¿Por qué tenemos que aceptarlo? Una ayuda, es la única alternativa que tenemos, porque todos somos seres humanos y también merecemos una oportunidad. ¿Cómo cambió tu vida, mija, cuando tu abuelo murió? Todo fue diferente. Ya nada era lo mismo. Ya uno tenía que estar escondido porque solo miraban algo extraño y ya iban de uno y daba miedo. Claro. Mi amigo, usted tiene que crecer rápido. Mire cómo hay mujeres aquí que usted tiene que cuidar, así que crezca rápido y que nada, que pueda resolver todos sus problemas. Marisa, gracias por venir a contar su historia. En muchas ocasiones nosotros los cubanos pues entendemos nuestro problema y nos preguntamos por qué la gente no entiende lo que pasa en Cuba, ¿no? Cuando hemos venido en diferentes éxodos, desde básicamente Camarioca, en la década de los 60, después el Mariel. Esto nos preguntamos continuamente, pero ¿por qué los venezolanos no entendían lo nuestro? La gente no entiende el trauma cubano. Y hay veces cuando yo veo estas cosas, ¿no? Y veo que muchos de mis compatriotas se montan en el vagón de que hay que deportarlo y bueno, no hay dinero. Me pregunto yo qué hubiera pasado hace muchos años atrás si esta sociedad, si esta ciudad, si los gobiernos de este país hubieran dicho acerca de nuestra tragedia lo mismo que muchos de mis compatriotas dicen acerca de la tragedia que está viviendo Centroamérica. Y si nosotros no abrimos nuestro corazón, por lo menos nosotros que hemos sido víctimas de un sistema que ha disminuido el ser humano a niveles a niveles infrahumanos, no sé realmente el juicio de la historia cuál terminará siendo, pero nuestra obligación es entender a estos niños, entender lo que están pasando y de alguna manera ser solidarios. Ojalá que este tipo de testimonio pues logre de alguna manera conmovernos. Vamos a publicidad, regresamos en solamente unos segundos, que Dios los acompañe y que puedan quedarse aquí. Vaya, ya están yendo al colegio, ¿verdad? Sí. Ok, vas a estudiar mucho, ¿eh? Gracias. A estudiar mucho, que Dios los acompañe. Vamos a publicidad, regresamos para precisamente analizar parte de estos temas, solamente unos segundos. Ok, continuamos aquí en Prohibido Callarse. Tenemos al doctor Frank Mora, subsecretario de Estado para el hemisferio, de Defensa, perdón, para el hemisferio occidental, hasta hace muy poco tiempo. Y ahora en el intermedio comercial, ¿no? Hablábamos porque el doctor Frank Mora ha sido testigo de la historia de estos países en los últimos años de una manera muy particular. Le ha tocado él en materia de seguridad y defensa, pues conocer a sus contrapartes en toda América Latina, firmar una serie de acuerdos y protocolos con ellos para tratar de evitar
pues el terrorismo, la droga, etcétera, etcétera, la violencia de las maras. Y precisamente cuando ve esto, pues que uno le pone cara al drama, pues hace que todo de alguna manera tenga una perspectiva diferente. Doctor, muchas gracias por acompañarnos, un placer. Esta es la gran tragedia que a veces que me imagino que usted la tenía que ver a diario cuando viajaba a Centroamérica y se daba cuenta de que esto era un polvorín, ¿no? Esto va a explotar en cualquier momento, y llegaba usted aquí a Washington, decía, tenemos que hacer algo para lidiar con este tema. Le decía, bueno, los fondos se acabaron. Tenemos que gastarnos ahora el dinero que teníamos para Centroamérica, lo tenemos que mover para el Medio Oriente, lo tenemos que mover para Europa, pero que esperen que ahí hay siempre paciencia para resolver estos problemas, y ahora esto ha hecho metástasis. Pero Roberto, a pesar de eso, nosotros todavía contribuimos más de 600 millones de dólares durante el gobierno de Obama para ayudar a los países centroamericanos. Centroamérica. Mi experiencia era de que habían los gobernantes y las élites políticas y económicas de Honduras no querían aceptar la realidad de Honduras o de El Salvador. ¿Cómo la aceptan entonces, doctor? ¿Cómo la aceptan? No sé, porque mientras que ellos porque están si viviendo en un fortín con policías privadas protegiéndolos, viviendo aislados de la sociedad, el resto de la sociedad, ellos no sienten responsabilidad. Acaba el presidente de Honduras de decir que el 85% de la violencia en Honduras es por el narcotráfico. Eso no es una cifra correcta. El 85% de la violencia que vemos en Honduras se trata de la situación de la familia que tuviste aquí en el segmento anterior, ¿no? Son las maras, la extorsión, el chantaje, la mordida, la coima, la descomposición social en Honduras y la negación, vamos a decir, de estas élites políticas de reformar las estructuras de poder es lo que está causando este problema. Ahora, la violencia sí es producto de cierto punto del narcotráfico, pero el narcotráfico se está aprovechando de una situación, no está creando una situación. ¿Cómo se puede hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer Estados Unidos? Porque sin lugar a dudas, o sea, los latinoamericanos lo que dicen, bien, nosotros tenemos todos estos problemas por el consumo de la droga en Estados Unidos. Estados Unidos tiene la responsabilidad pues, de manejar la situación interna de nuestros países y ayudarnos a resolverla, porque el origen de la causa es el consumo de droga en Estados Unidos. Y todo se convierte en un ping-pong en esa posición. ¿Es así o no? Bueno, nosotros siempre hemos dicho y seguimos diciendo de que esto es una responsabilidad compartida. Pero ¿cómo se les esto que usted está diciendo, cómo se llega a Honduras, cómo se llega a Guatemala, cómo se llega a El Salvador, cómo se llega a Nicaragua? Y se le dice, mis queridos amigos, si ustedes quieren recibir dinero de Estados Unidos, ustedes tienen que reformar en serio esto, porque nosotros tenemos muchos problemas internos y no podemos seguir tirando dinero básicamente a saldo, a perderlo. Yo no he visto la voluntad política. ¿Aquí en los Estados Unidos? No, allá en Centroamérica. ¿Y aquí en los Estados Unidos? Bueno, ¿qué se puede hacer? No sé. ¿Qué se puede hacer? Sí. Hay una urgencia, hay una emergencia, hay una crisis de gobernabilidad, hay inseguridad. Tenemos que ayudar. Vamos a ayudar. ¿Cómo podemos ser eficientes en la manera que gastamos dinero en programas específicos de prevención, etcétera? Y lo estamos haciendo y lo hemos hecho. Pero 600 millones de dólares, 50 millones de dólares, 1.000 millones de dólares no van a resolver el problema estructural de Honduras. Es ayudar, no resolver el problema. Eso tiene que venir de los hondureños. Como pasó en Colombia. El presidente Uribe y los colombianos dijeron, aquí no más. Cuando las FARC estaban alrededor de las montañas de Bogotá, dijeron, bueno, aquí ya no más, vamos a pagar impuestos, vamos a lidiar con los problemas sociales y además vamos a invertir en la policía y en las Fuerzas Armadas. 10 años después, con la ayuda de Estados Unidos, 8.000 millones de dólares, Roberto, Colombia es uno de los países más prósperos en Sudamérica. Además, te quiero decir algo porque me parece que es importante. O sea, Estados Unidos puso 8.000 millones de dólares, pero los colombianos, pagando impuestos, pusieron casi 6 veces esa cantidad. Correcto. O sea, que no es que dijeran, denos dinero y vamos a utilizar el dinero de ustedes. Hubo la voluntad de las clases, o sea políticas y económicas del país, a través de un liderazgo de Uribe que hay que seguírselo reconociendo, que asumió la responsabilidad de lidiar con ese tema de una manera muy puntual. Doctor, ya que lo tengo aquí, tengo que lidiar con otros temas bien rápido, ¿no? El tema de Venezuela. ¿Cómo ve Estados Unidos el tema de Venezuela? Bueno, yo creo que hay una situación delicada, yo creo que hay preocupación en Washington por lo que está pasando en Venezuela, pero también hay que reconocer las limitaciones de lo que Washington puede hacer en Venezuela, ¿no? Esto es un problema para los venezolanos resolver, para la oposición realmente, que yo la veo todavía muy dividida. Hay fisuras dentro de la oposición, hay fisuras dentro del chavismo, unas fisuras bastante profundas. Y no veo que la oposición está aprovechando esas fisuras dentro del chavismo para crear un proceso o facilitar un proceso de cambio. Pero aquí, lamentablemente, en nuestra comunidad
piensan que nosotros, Washington, debe hacer más. Y yo siempre pregunto, ¿qué es el más? Bueno, sanciones contra estos individuos porque están participando en corrupción. Bueno, pero eso no puede que nos se sientan mejor, pero ¿cuál va a ser el resultado de eso? Yo sostengo que eso va a ser contraproducente. Hay que aprovechar la fisura del chavismo e insertar a Estados Unidos en el debate político interno, va a unificar el chavismo. Y eso no podemos caer en la trampa. Maduro está desesperado en que Washington entre en el discurso interno. Totalmente. Y no debemos caer en la trampa esa. Doctor, algunos creen, y perdónenme que lo lleve a otra parte del mundo, pero es importante, ya teniéndolo hasta aquí, tengo que hacerlo, ¿no? De que si bien la administración de Bush pecó por exceso en el Medio Oriente, la administración de Obama ha pecado por defecto. El liderar desde atrás puede que sea desde el punto de vista de realpolitics lo correcto, pero desde el punto de vista de percepción ha dejado un vacío que ha sido llenado por otros actores, puesto que lo mismo que en física, en política, los vacíos no existen. Vemos ahora lo que está sucediendo en Irak, lo que ha sucedido en Siria, etcétera, etcétera. Explíquenos la política exterior de Estados Unidos en esta región, porque a mí a veces me cuesta mucho trabajo entender esta ausencia de un liderazgo claro y definido por parte de Estados Unidos. Una cosa que yo me di cuenta cuando yo entré en el gobierno, que no sabía antes, es que hay muchas cosas que están pasando que no están en las primeras páginas del New York Times de Miami Herald. Hay muchas cosas que están pasando detrás de la cortina que la Casa Blanca no quiere reportar, pero que está tratando de contribuir a solucionar. Además que bueno, usted se imagina que estuviera en las primeras páginas del Miami Herald. Sí. y además ese es el estilo del presidente Obama. Además de eso, yo creo que hay que reconocer, estratégicamente el presidente tiene varias herramientas. Tiene la herramienta militar, diplomático, económico, etcétera. Y a mí me parece, no sé, estoy quizás equivocado, Roberto, que cuando yo oigo en la prensa, la herramienta que la gente quiere utilizar es el militar. Y ya sabemos que eso no va a funcionar en este contexto, no hay voluntad política en este país, ni en la Casa Blanca, ni en Washington, para introducir tropas. Entonces, ¿cuáles otras herramientas que se pueden utilizar? Bueno, estamos tratando de utilizar nuestra presión sobre el gobierno de Maliki, por ejemplo, que puede que dentro de un mes tengamos un nuevo gobierno en Irak. Eso sería para mí un éxito. Si es que es un gobierno que incluye, que es un gobierno de inclusión, que puede gobernar a través del consenso y no de la exclusión. Eso pasa, eso toma tiempo, pero la gente quiere soluciones así. Y a veces con la diplomacia no ocurre así. En Irán, con el tema de la ¿Hacemos bien en cooperar con Irán? Bueno, hemos cooperado, por ejemplo, después del 9/11. Nosotros cooperamos con Irán con la cuestión de Talibán y Al-Qaeda en Afganistán. De eso no se habla mucho, claro, pero eso ocurrió. Y se trabajó muy bien en el gobierno del presidente Bush y Irán, porque había una amenaza común, que era Talibán y estamos hablando de durante la gestión del presidente Bush. Correcto, que empezaron estos contactos. Inmediatamente después del 9/11 y cuando se movilizaron los esfuerzos internacionales para intervenir en Afganistán. Hay mucha gente que cree que en medio de toda esta tormenta, los iraníes van a aprovechar la situación para terminar de convertir el uranio que tienen en uranio enriquecido y poder estar listos para preparar un arma atómica en caso que la tenga que hacer. Están, y sin que revele, por supuesto, no le pido a usted que dé información privilegiada de ninguna manera, pero con la información que está publicada, ¿tiene usted confianza de que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos están en capacidad de detectar cualquier movimiento de Irán hacia tratar de crear un arma atómica? Sí. Totalmente seguro. Sí. ¿De la misma manera están seguros los israelitas de que ustedes tienen esa capacidad? Yo me imagino que sí. Ok. Entonces dejamos esa parte ahí, vamos a otra parte que me parece en Siria. Doctor, explíquenos Siria, porque yo acabo sin entender a Siria. Eso yo creo que es una tarea pendiente de la administración. Creo que si en los primeros momentos se hubiera tratado de fortalecer esa oposición que parecía mucho más encaminada a un Estado laico, aceptar las diferentes vertientes religiosas que existieron en Siria desde siempre, pues quizás no estuviéramos donde estamos ahora en Siria y esto no se hubiera desbordado ISIS, no se hubiera desbordado Irán. ¿Equivocado? La situación siempre es más complicada de lo que aparece, ¿no? O sea, la crítica que se le hizo al presidente era, bueno, ¿por qué ustedes no están ayudando con armas y armas sofisticadas, a veces a la oposición en Siria para combatir al presidente Assad? El problema es que la oposición, no sabíamos quién era la oposición. Estaban los radicales, los militantes mezclados con los moderados al principio. ¿Al principio también? Al principio también. Y el miedo que había es, si yo le doy un
una capacidad militar a uno de la oposición, que de pronto te cae en las manos de los más militantes, y ese militante usa ese arma norteamericana para tumbar un avión, la crítica se le va a hacer al presidente. Entonces teníamos que tener mucho cuidado, me parece a mí, de cómo íbamos a utilizar nuestra ayuda, porque era una confusión y no sabíamos quién eran los buenos y los malos. Y hemos visto lo que ha pasado con Irak. Muchos de esos estaban combatiendo contra el presidente Assad y a veces en alianza con los moderados. O sea, era una situación complicada y no era tan fácil, simplemente eran los buenos, los malos y Assad y así, porque no apoyábamos a los Aquí en el Medio Oriente lo que prima y se ha primado siempre precisamente son los grises, ¿no? Y donde los matices a veces son muy difíciles de poder entender. Permíteme regresarlo precisamente aquí a América Latina, Cuba. Vamos a tener en solamente unos minutos alguien que ha estado manejando el tema de Ochoa, y usted lo manejó en su momento también de una manera muy puntual. Orlando Jiménez Leal, 25 años después de lo de Ochoa, en aquel momento, muchos, yo incluyendo, pensé de que el régimen entraba en crisis. ¿Dónde estamos en este momento en el tema cubano? Bueno, en cuanto a las Fuerzas Armadas, yo creo que realmente no se creó la crisis. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba siguen manteniendo su apoyo total al régimen y al presidente Raúl Castro, y la posibilidad que en ese momento había de que había que haber una especie de golpe de Estado o una división en las fuerzas, no se dio y no se está dando. Es más, yo creo que el régimen ha fortalecido su relación con las Fuerzas Armadas en cuanto a la manera que ha permitido su participación en el sector económico de Cuba. Por lo tanto, yo creo que Cuba está en un proceso muy cauteloso, Raúl Castro, en hacer algunos cambios económicos, pero no muy rápidos, por el peligro de que se le puede crear muchos espacios políticos que se le puede enfrentar. Pero yo creo que en este momento yo no he visto nada que va a producir algún cambio en Cuba en poco tiempo. Tengo que decir que lamentablemente estoy totalmente de acuerdo con usted. Muchas gracias, doctor. Para mí es un placer siempre y un honor tenerlo acá. El doctor Frank Mora. Vamos a regresar precisamente de ahora para analizar algunos de estos temas del ámbito político con alguien que conoce muy bien la política, ¿no? Y la conoce desde adentro, desde afuera, la ha estudiado. Es el alcalde Mauricio Ferré, exalcalde de Miami. Nos va a acompañar en solamente unos segundos aquí en Prohibido Callarse. Regresamos. Regresamos con el alcalde Mauricio Ferré, exalcalde de Miami, excomisionado del condado de Miami-Dade. Mauricio, primero que todo, gracias por acompañarnos. Un verdadero placer y un honor tenerte aquí en el programa. Cuando uno oye todas estas cosas que hemos estado viendo en el programa, ¿no? El caso de la inmigración, el caso de la política exterior norteamericana y una elección en solamente unos meses, o sea, ya en noviembre es la elección. De alguna manera, todas estas cosas se van a terminar convirtiendo en factor de una manera u otra, o como siempre se ha dicho, el tema va a ser la economía. Yo creo que en la política norteamericana, en las presidenciales, la economía rige. En las elecciones no presidenciales hay otros temas que vienen a coalición. Yo creo que en este caso hay mucho temor en el país precisamente por tantos temas que están abiertos, sin ver claridad y sin ver dirección muy clara. En todas las encuestas, solamente el 25% de los encuestados en Estados Unidos creen que el país va en buena dirección. Obviamente eso no augura bien para las elecciones para los demócratas. Ahora la pregunta es participación. ¿Quién va a participar? Si la participación demócrata es como tradicionalmente ha sido en el pasado, como fue en el 2010, por ejemplo, de poca participación, pues puede afectar directamente a las elecciones. Si el partido y si el presidente Obama utiliza la metodología que es muy costoso, y saca un poquito más la base a participar, pues podría ocurrir aquí cualquier cosa. Por eso es que yo creo que no hay ningún politólogo que te pueda decir qué es lo que va a pasar en noviembre. Los dos partidos están en una serie, exactamente, los dos partidos están en una serie de crisis. Quiero decirle que Mauricio siempre ha sido un demócrata sui generis, ¿no? Básicamente en la década de los 70, Mauricio, con un grupo de demócratas bastante
o sea, molestos con el rumbo que tomaba el partido, estuvieron atrás de un senador que se llamaba Scoop Jackson. Cuando el tema neoconservador todavía no se manejaba en la política norteamericana, pues Scoop Jackson representaba esa visión de política exterior muy fuerte, sobre todo en el tema de Israel. Mientras tanto, en el ámbito local, pues concebían al gobierno como un instrumento importante de cambio. Eso después terminan siendo, pues muchas de las personas que acompañan a Reagan en su gobierno transforman el Partido Republicano, transforma la vida política del país y de hecho del planeta, ese grupo de pensadores que en la década de los 70 empezaron de alguna manera a decir esto no está bien. Pero tienes muy buena memoria, porque la verdad del caso es que muchas de las personas que estaban conmigo en lo de Scoop Jackson, Jean Kirkpatrick, que fue gran amiga, una demócrata y muy amiga mía, terminó con Ronald Reagan. Pat Moynihan también fue uno de los hombres que salió de Nixon, pero era demócrata, y después ayudó mucho a Ronald Reagan también. Pero, y así sucesivamente. Fue un grupo muy interesante. ¿Dónde se pierde el rumbo de los dos partidos, si se ha perdido el rumbo de los dos partidos? Porque el Partido Republicano no es lo que nadie soñó que fuera. Remotamente. Además, lo peor es que la mayor parte de los republicanos, tengo que decir casi el 99% de los republicanos, no conoce la historia de su partido. Claro. Y básicamente militan en un partido que ellos han inventado en su cabeza, pero que no tiene nada que ver con el Partido Republicano. Que no existe. Hoy en día Ronald Reagan no podría subsistir en el Partido Republicano, porque era demasiado liberal para el 20 o el 30% del Partido Republicano de ultraderecha. Fíjate que está ocurriendo lo mismo en el Partido Demócrata. Ayer fue el vicepresidente Joseph Biden, amigo de usted, y un gran estadista, pero un buen político, pero no suficientemente bueno para llegar a la presidencia. Pero fíjate que ya se está alineando para otra campaña presidencial. ¿Y a dónde va? A la izquierda del partido. ¿Por qué? Porque ya empiezan las dudas sobre Hillary Clinton. El libro que lanzó Hillary Clinton no le dio buenos resultados. Entonces, de repente, esta semana, ¿quién sale a la palestra? Elizabeth Warren, senadora de Massachusetts. Es increíble. Pero está a la izquierda del partido. Claro, de la izquierda del partido. De repente hay un movimiento que surge de la base. Y Hillary sería la derecha del partido. Claro, y Hillary se está yendo... Menos en Miami. Pero menos en Miami. Sí. Hillary se está yendo más y más a la derecha continuamente, aunque los republicanos no quieren admitirlo, pero ella sigue el patrón de Bill Clinton, que siempre iba a la derecha. Sin embargo, lo que surge aquí es Elizabeth Warren, senadora de Massachusetts, que estará a la izquierda. A los 2 días, ¿quién sale también a la izquierda? Joe Biden. Es increíble. De manera que eso es un reconocimiento de que después de las elecciones del 2014 de noviembre, viene entonces la contienda entre la derecha y la izquierda en el Partido Demócrata, que va a ser de gran interés. Totalmente. Yo soy de los que piensan de que los republicanos escogieron Cleveland ahora, porque los republicanos se están dando cuenta de que tienen que cambiar el sur por lo que se llama el Upper Midwest, que tienen que ver cómo pueden ganar Ohio, cómo pueden ganar Michigan, cómo pueden ganar algunos de los estados del centro, Colorado, Nevada, etcétera, Wisconsin, para ganar la elección de los Estados Unidos, y que ese cambio de estrategia en el voto electoral va a terminar afectando la filosofía, porque no es lo mismo apelar para votos electorales al sur que terminar apelando para votos electorales al centro y lo que es el centro norte del país. ¿Me equivoco? Pero la única excepción yo creo que estás claro, pero la única excepción se llama Jeb Bush. Porque si Jeb Bush es el candidato del Partido Republicano, entonces... ¿Y usted cree que puede ganar una nominación? Yo no lo creo. Yo creo que no puede ganar la nominación, pero si gana la nominación del Partido Republicano de ultraderecha, que está dominada por la derecha, Jeb Bush, entonces resuelve el problema de Florida para los republicanos, pero los hijos mexicano-americanos y de apariencia también, especialmente especialmente George P. Bush, especialmente Jeb Bush Jr., pues serían baluartes en Nuevo México, en Nevada. Que son pocos, 7, 9 votos electorales, pero son imprescindibles para ganar la presidencia. Pero son 9 y 7 y 6, y entre los 4... Que Obama singularizó esos estados, los ganó, y eso fue una de las estrategias más inteligentes de los demócratas en el mapa electoral. Y si esos 4 estados y Florida, si los demócratas ganan Florida,
y los 4 estados de eso, Nevada, Arizona, Nuevo México y Colorado, no hay forma, no hay forma que de pueda ganar. Además, Carolina del Norte ya está también en juego, donde Obama creo que ganó, o sea, la diferencia fue de un punto nada más. Y si Carolina del Norte no está, si Carolina del Norte y la Florida y esos estados no están, y Virginia, que nadie hubiera pensado que hubiera podido ganar Virginia. Pero es que Virginia, recuerda, está influenciada por el norte de Virginia, que es Washington. Exactamente. Es decir, la área de gente que trabaja en Washington. Recuerda que el área metropolitana de Washington tiene 10 millones de personas, pero no viven en Washington, viven en Virginia y en Maryland. Entonces esa gente vota en esas áreas y determinan elecciones. El gobernador actual es del ala de Hillary Clinton, de Bill Clinton en Virginia, demócrata, Terry McAuliffe. Y por eso es que le decía exactamente lo de la estrategia del voto electoral, y me parece importante para que nuestros televidentes entiendan por qué por lo menos lo estamos discutiendo, porque muchos creen de que la estrategia republicana tiene que pasar por los hispanos, y tiene que pasar por los hispanos, pero que hay muchos estrategas republicanos, creo yo, que están apostando precisamente a esta estrategia electoral de lo que es el centro, lo que es el norte, el centro norte del país, porque si esa es la estrategia electoral, cambia la filosofía del partido de facto y ya lo que es la derecha del partido deja de tener la influencia que ha tenido en las últimas elecciones. Y por eso creo que es tan importante. Pero fíjate, lo que pasa es lo siguiente, que el 60% del electorado americano blanco está proyectado a votar republicano. Totalmente de acuerdo. Así que pero cada día son menos. Cada día son menos. Pero esa población está disminuyendo y de aquí a 15 o 20 años va a ser una minoría. Va a ser una mayoría dentro de una minoría. En otras palabras, pero baja del 50%. Entonces el 50% somos nosotros. Exactamente, ya totalmente disminuye. Entonces, si el Partido Republicano no tiene una estrategia futura, una estrategia que rinda beneficios con la comunidad afroamericana, con el hispano, pero el hispano dice no, que Miami es distinto porque la mentalidad cubana es distinta a la hondureña, a la venezolana. Completamente, es lo que decía al principio del programa y tenemos que acomodarnos. El alcalde tiene que regresar, para mí es un verdadero, muy pocas personas con las cuales uno pueda tener una discusión tan interesante y un análisis tan profundo. Para mí es un placer y un honor. Además quiero saludar a su esposa, Mercedes, muchas gracias, que está por acá. Para ella, doña Mercedes, pues nuestro saludo más afectuoso y gracias por acompañarnos también en el estudio en el día de hoy. Alcalde, muchas gracias, un verdadero honor y un placer tenerlo en el programa. Vamos a regresar como le decíamos anteriormente, con Orlando Jiménez el Leal, fue el conductor de este documental que se llama 8A, que revela 25 años después todavía cosas que uno mismo se asombra. Regresamos. Lo que estaban haciendo estos individuos, el intento de mezclar a Raúl en esta porquería, eran unos hijos de puta. Y por tanto, compañeros, creo que habiendo expresado con suficiente amplitud los puntos de vista, me sumo al criterio que todos ustedes han expresado en la tarde de hoy. De todas formas, aunque hemos escuchado ese criterio, pido que formalmente votemos los que estén de acuerdo con la ratificación de la pena establecida por el Tribunal Militar, que levanten la mano. Los que se opongan, por unanimidad del Consejo de Estado, se ratifica la sentencia del Tribunal Militar Especial. Ha concluido la sesión. ¡Apunten! ¡A mí no, coño! ¡A mí no! ¡No me maten! ¡Cójanlo, coño! ¡Martínez! Qué cosa, ¿eh? Está con nosotros Orlando Jiménez Leal. Orlando, gracias por acompañarnos. Gracias por uno de nuestros mejores documentalistas. Orlando precisamente se da la tarea en la década de los 90 de recoger todo este material y hacer este documental que se titula 8A y que ustedes han visto fragmentos de él en el programa. Orlando, gracias por acompañarnos. 25 años después, ¿qué se puede decir? Bueno, 25 es el paisaje después de la batalla. 25 años después hay unas Fuerzas Armadas mucho más, digamos, con un poder más centrado. No había la dispersión, no hay la dispersión que hubo en los años 90. Es decir, cuando se termina la guerra de Angola, había una dispersión total en el poder en Cuba.
Es decir, Fidel Castro había conducido esta guerra a muchas millas de distancia de La Habana, había experimentado con una serie de cosas. Muchos militares, empezando por Ochoa, tenían un poder, extraordinario. Y eso era una cosa que no podía soportar. ¿Cuándo se decide la muerte de Ochoa? Pues la muerte de Ochoa se decide antes, porque yo he tenido aquí analistas que me han dicho, la muerte de Ochoa, hay dos cosas que la deciden, ¿no? Una es la independencia militar de Ochoa en las campañas africanas. Lo otro, una llamada que hace él a Noriega cuando se entera de que Noriega y Ochoa están despachando independientemente de él y que él no se ha enterado de algunas de las cosas que están sucediendo en Panamá. Para ti que estuviste mirando... También se comenta, Ochoa fue un graduado de la escuela Frunze en la Unión Soviética, y se comenta que cuando la visita de Gorbachev a La Habana, se le veía en un tete-a-tete con Gorbachev hablando en ruso. Él creo que chapurreaba el ruso bastante bien. Y toda esa, yo creo que se fue tejiendo poco a poco su destino. Es decir, era una persona que no era reliable, no se podía confiar en él. Siempre, como dice Raúl Castro, siempre estaba bromeando, siempre estaba, no se sabía cuando hablaba en serio o cuando estaba mintiendo. ¿Por qué, además de fusilarlos, de asesinarlos, Fidel Castro utiliza esta expresión tan despectiva para gente que habían sido hasta casi sus hijos? O sea, Tony LaGuardia era un hombre tremendamente cercano a él. El héroe militar cubano verdaderamente era Ochoa. La mayor parte de esos generales que terminaron levantando la mano, la mayor parte no, todos, habían sido subalternos de Ochoa, y había una cuestión afectiva, una cuestión que iba más allá. No hay nada que una más a los seres humanos que estar en un campo de batalla, de jugarse la vida juntos, ¿no? ¿Por qué destruirlo con esa, o sea, llamarlo de parte de Fidel? ¿De parte de Fidel? Bueno, Fidel Castro es una persona que ha demostrado que no ha tenido escrúpulos, es decir, de ningún tipo. Es decir, que ese tipo de consideración... O trató de intimidarlo. No, es que ese tipo de consideración que tú te estás planteando no se la plantea. Ese tipo de consideraciones morales y éticas no son... ¿Había conspiración en lo que tú has podido averiguar? Yo creo que eso era una posible conspiración. Es decir, el germen de una posible conspiración estaba ahí. Y para Fidel Castro, que es un conspirador, las cosas se le estaban yendo de la mano. Y Ochoa era el chivo expiatorio perfecto para terminar y acabar una vez. Fernando, yo he visto el documental más de una ocasión, y algunos de los videos que tú tienes ahí son realmente impresionantes. El trabajo que pasaste me imagino que tiene que haber sido tremendo, ¿no? Bueno, sobre todo emocionalmente, porque me tuve que envolver por más de 2 años con 28, 30 horas de material. Wow. Y aunque ese era un material que previamente estaba editado, es decir, cuando se exhibió, y ellos además lo decían, que estaba preeditado. De todas maneras, uno descubre viéndolo, porque quizás la gente, cuando lo vio por televisión en su momento, era tanta información que muchos detalles se le fueron. Pero hay cosas increíbles. ¿Cómo que el detalle más importante para ti? Bueno, por ejemplo, como el Ministerio de la Defensa se convierte en fiscales por un acto de magia socialista. De repente los abogados defensores están atacando a sus defendidos. Cosas extraordinarias, como por ejemplo el general Fernández Crespo, que es el general de la contrainteligencia, que se supone que es el que vigila a los que vigila. Él dice que esa investigación ha empezado a través de unos tips, de una información que le ha dado el propio Fidel Castro, cuando Fidel Castro ha dicho antes lo contrario. Es decir, está lleno, plagado de contradicciones, y sobre todo la legalización del abuso de la manera más flagrante y descarada. Ese señor Escalona, que era un remedo del Vyshinsky, el fiscal de los juicios de Moscú. Era una cosa impresionante cómo intimidaba, cómo lo llenabas de grosería, de odio, además de eso. De mucho odio, claro. De mucho odio. Muchos se preguntan, y estoy seguro que tú también, ¿por qué no pasó nada después de esto? Por el contrario, se ha ido fortaleciendo poco a poco. Hablaba con el doctor Mora hace solamente unos minutos. Me decía algo con la cual yo coincido, que las Fuerzas Armadas cubanas no se han ido debilitando, se han ido fortaleciendo. No, pero es que precisamente ese show se hizo para fortalecer a las Fuerzas Armadas, para acabar con el relajo, con la debauchería. El propio Raúl Castro lo dice. En aquella época era una época incierta, estaban a las puertas del periodo especial, la gente que regresaba de Angola regresaban con mucho poder y muy envalentonados, empezando por Ochoa. Ochoa iba a ser nombrado jefe del Ejército Occidente. Es decir, la situación se le estaba yendo de las manos a los dos.
Raúl Castro se comentaba que se desaparecía por meses y que estaba borracho. Es decir, había una situación fuera de control desde el punto de vista de poder. Y ese show se hizo precisamente para centralizar el poder y acabar con... Orlando, tú has hecho infinidad de documentales, o sea, decía yo al principio, y creo que uno de nuestros mejores documentalistas, digo, no solamente cubano, sino latinoamericano eres tú. Tienes una obra extensa fílmica, ¿no? ¿Dónde tú pones este documental tuyo en tu trabajo profesional? Bueno, yo creo que es el trabajo más importante que yo he hecho. Okay. Ya antes había hecho La Otra Cuba, que es un recuento histórico de... Pero bueno, porque fue el que más me tocó desde el punto de vista emocional, el que más me metió. Es decir, además yo quise como documentalista tratar de borrar los límites entre la ficción y la realidad. Y muchas veces cuando tratas de hacer eso también te borras los límites con tu propia realidad, ¿no? Qué bien, no puedes haberlo sintetizado mejor. Quédate un minutico, tengo que pasar a publicidad, pero cuando regresemos, julio está lleno de fechas importantes, ¿no? Y una de las fechas importantes que no podemos olvidar es la muerte de Celia Cruz. Quisiera tu opinión acerca de ella cuando regresemos de este mensaje comercial, porque la vamos a recordar antes de terminar el programa a ella, es importante para todos nosotros. Nosotros lo llevamos bien y parece que nos vamos a llevar así hasta que, por lo menos hasta que yo me vaya. Que hasta que tú te vayas, nos vamos juntos. Él se quiere morir primero que yo para no sufrir el dolor. Y yo quiero la misma cosa. Bueno, pues vamos a hacerlo juntos, pues. Okay, había que terminar el programa con ella en el día de hoy. 11 años de su muerte, Orlando Jiménez el Leal. La conoció, la trató muy de cerca, Orlando. O sea, Celia no pasa, ¿no? No, primero es increíble, tú no piensas en ella como una persona muerta. No, cuando dijiste que habían pasado 11 años, me he quedado con la boca abierta. Porque, es decir, no piensas, está viva. Bueno, ¿el mayor atributo de Celia para ti? Era su sinceridad, su bonomía, que era una persona, muy buena persona. Yo la traté mucho porque hice un documental que se llamaba La Otra Cuba, donde ella canta, ¿no? Y después le hice una entrevista que después la corté por otras razones. Pero era una persona, vamos, de una capacidad... De una sola cara, no había tres Celia. Celia era Celia todo el tiempo, ¿no? Sí, era la voz de Cuba, de alguna manera. Yo crecí con ella y todavía... Y todavía seguimos con ella. Y además definió, de alguna manera, yo creo que definió la cubanía. Celia nos ayudó a definir una cubanía que siempre está en proceso de redefinición. Sí, es cierto, me gusta esa definición. De alguna manera ella le puso la imprimatura ahí, definió esa cubanía, la estampó. Exactamente. Decía Tony Diego, un gran amigo también, de que Cuba tiene una capacidad muy, muy particular, ¿no? Y es de que logra establecer pues personajes, tanto en el mundo de la cultura como en el mundo de la política, muy únicos. O sea, solamente hubo un Benny Moré y solamente va a haber una Celia Cruz. Es cierto, una Celia Cruz. Así además, nadie canta como Celia Cruz. Ese no se puede imitar a Celia Cruz, como nadie ha podido imitar a Benny Moré. ¿A Benny Moré? Exactamente, Orlando. Verdadero placer y un honor tenerte aquí en el programa. Recuerden, el documental 8A. Nos vamos con este recuerdo de Celia Cruz. Que Dios nos acompañe a todos. María Julia, nos fuimos. Buenas noches. Arriba, Celia. La gente, cuando escuchaba que yo estaba cantando, venían a la puerta de mi casa. Yo creo que precisamente por eso fue que mi primo Serafín se percató, pues, de que yo tenía agarre o no sé. Entonces me dijo, arréglate, que te voy a llevar a un programa de aficionados. Entonces me fui a la emisora y canté un tango y ahí me gané el premio.